El teléfono está boca abajo sobre la mesa. No lo pusiste así por accidente, lo pusiste así porque sabes que en algún momento de hoy va a vibrar y no quieres ver el número de notificaciones acumularse en la pantalla. El café todavía humea. Afuera alguien pasa por la calle con un perro. Todo es exactamente igual que cualquier otro día y eso es precisamente lo que querías. Que fuera un día normal, que no hubiera escándalo, que nadie hiciera nada. Pero hay algo en el pecho, algo pequeño, algo que no tiene nombre preciso, que dice que no es del todo verdad. Hay personas para quienes el cumpleaños es un evento que esperan durante semanas. Hacen planes, mandan recordatorios indirectos, se permiten ocupar el centro del mundo durante 24 horas sin sentir que deben disculparse por eso. Y luego estás tú, o alguien que conoces muy bien, para quien ese mismo día produce algo diferente. No exactamente tristeza, no exactamente indiferencia, algo más difícil de nombrar. Una presión que no sabes de dónde viene. Un deseo genuino de que pase rápido. Una sensación extraña cuando alguien te dice feliz cumpleaños y tu primera reacción, antes de la sonrisa, es un leve encogimiento que terminas convirtiendo en gracias, no hay que hacer nada, de verdad. Lo curioso es que cuando le preguntas a alguien que ignora su cumpleaños por qué lo hace, casi siempre da la misma respuesta. Es que no me importa. Soy muy tranquilo para esas cosas. Ya pasé la edad. Pero eso no es del todo cierto, y la psicología lleva décadas demostrándolo. Hay 3 capas en esto y vamos a explorarlas una por una. La primera tiene que ver con lo que aprendiste en la infancia sobre si mereces ser celebrado y cómo ese aprendizaje se quedó grabado en un lugar que no siempre puedes ver directamente, pero que sigue operando cada vez que alguien quiere hacerte un lugar en el centro. La segunda tiene que ver con algo que los investigadores llaman terror management, gestión del terror, y que conecta el cumpleaños con uno de los miedos más primitivos que existen como especie. El tiempo que pasa, lo que se acumula, lo que no se hizo. La tercera es la que más incomoda a quien la reconoce en sí mismo. La posibilidad de que ignorar tu propio cumpleaños no sea indiferencia real, sino una forma muy sofisticada de protegerte de algo que temes más que el paso del tiempo. Al final de todo esto, vas a quedar una pregunta abierta, una que probablemente no habías pensado formular sobre ti mismo. No la voy a responder. Eso depende de ti. Empecemos por el principio. A finales de los años 70, un antropólogo llamado Ernest Becker publicó un libro que le valió el premio Pulitzer de forma póstuma. El libro se llama La negación de la muerte, y su argumento central es este. Los seres humanos somos las únicas criaturas en el planeta conscientes de su propia mortalidad. Sabemos que vamos a morir. Y ese conocimiento, que está activo en el fondo de nuestra conciencia en todo momento, genera una forma de angustia existencial tan profunda que prácticamente toda la cultura humana puede leerse como un intento de manejarla. La religión, la familia, el legado profesional, las obras de arte, los hijos, la fama, las tradiciones, en cierta medida todos son sistemas que nos ayudan a sentir que nuestra existencia tiene un sentido que trasciende la muerte biológica. No nacimos para morir solos y olvidados, nacimos para algo que permanece. 3 psicólogos tomaron esta idea y la convirtieron en una de las teorías más estudiadas en psicología social de las últimas 4 décadas. Jeff Greenberg, Sheldon Solomon y Tom Pyszczynski desarrollaron a partir de los años 80 lo que se conoce como Terror Management Theory y durante décadas han publicado investigaciones que documentan algo perturbador y fascinante a la vez. Cuando a las personas se les recuerda su propia mortalidad, sus comportamientos cambian de maneras que ellos mismos no perciben. Se vuelven más apegados a sus sistemas de valores, más defensivos frente a cualquier cosa que cuestione sus creencias, más ansiosos frente a la ambigüedad, más propensos a buscar validación en el grupo. Y lo que tiene de particular el cumpleaños, desde esta perspectiva, es que es el único evento que en nuestra cultura hace exactamente eso. Recuerda tu mortalidad, pero con papel de colores. Piénsalo con detenimiento. El cumpleaños no celebra lo que eres. Celebra que llevas un año más vivo, que el contador avanza, que hay un número que sube. Para quienes eso es motivo de celebración, la fiesta tiene sentido. Mira todo lo que viví, mira todo lo que me queda. Pero para quienes ese contador activa algo diferente, algo más parecido a una auditoría que a una celebración, la reacción más eficiente del sistema nervioso es hacer que el evento desaparezca, no pensar en él, no prepararlo, no dejarlo entrar. Porque si no entra, no duele.
Greenberg y sus colegas realizaron un experimento clásico que se ha replicado en distintos países y culturas. A un grupo de participantes se les pedía que escribieran brevemente sobre lo que imaginaban que sentirían al morir y sobre las emociones que genera pensar en su propia muerte. A otro grupo se les pedía que escribieran sobre una experiencia neutral, visitar al dentista, por ejemplo. Después, ambos grupos participaban en una serie de tareas que medían sus actitudes y comportamientos. Los resultados fueron consistentes. Las personas a quienes se les había activado el pensamiento sobre la muerte mostraban reacciones significativamente más intensas ante cualquier cosa que representara una amenaza simbólica a su sentido de valor o pertenencia. Ahora sustituye el experimento por el cumpleaños. Sustituye escribir sobre la muerte por ver que el calendario marca exactamente este día. El mecanismo no es idéntico, pero la estructura es la misma. El cumpleaños activa, aunque sea de manera suave y social, la conciencia del tiempo que pasa. Y para algunas personas, esa activación es suficiente para que el cerebro despliegue su sistema de defensa más básico: hacer que no importe. Pero hay otra capa, y esta es más personal, más antigua. Piensa en un niño de 8 años. No cualquier niño. Tú o alguien parecido a ti, a esa edad. Durante semanas antes de su cumpleaños, ese niño construye una expectativa que no siempre se nombra en voz alta, pero que está completamente presente. Que ese día va a ser diferente. Que va a ser visto de una manera que no ocurre el resto del año. Que el mundo, al menos el mundo pequeño de su familia y sus amigos, se va a organizar alrededor de él por una vez. Y entonces pasa una de estas cosas. Nadie en casa hace nada especialmente significativo porque están ocupados, cansados, estresados o simplemente porque en esa familia las celebraciones no eran una prioridad. O la celebración ocurre, pero de una manera que se siente como una obligación más que como un gesto de amor. El pastel comprado a último momento, el regalo que no tiene nada que ver con lo que le gusta, la velita soplada rápido porque hay otras cosas que hacer, o el cumpleaños queda eclipsado por algo más urgente, una crisis familiar, el cumpleaños de otro, un evento más importante que ocurre el mismo día. No tienes que haber vivido una infancia particularmente difícil para que algo así haya ocurrido. Las heridas de cumpleaños no requieren negligencia grave ni trauma explícito. Requieren solo lo suficiente de la brecha entre lo que un niño necesita sentir y lo que realmente recibe. John Bowlby, el psiquiatra y psicoanalista británico que desarrolló la teoría del apego en la segunda mitad del siglo XX, describió cómo los niños construyen lo que él llamó modelos internos de trabajo a partir de sus experiencias con los cuidadores. Estos modelos no son simples recuerdos que se pueden recuperar conscientemente. Son estructuras cognitivas y emocionales que operan de fondo y que determinan cómo la persona interpreta las relaciones el resto de su vida. Lo que espera de los demás, lo que cree que merece, cómo reacciona cuando alguien se acerca con cuidado genuino. Si en las experiencias tempranas de ser celebrado, de ser el centro de la atención positiva de alguien que te importa, aprendiste que esa atención es inconsistente, que no puedes predecir si va a estar ahí, que pedirla termina en decepción o en incomodidad ajena, el cerebro hace algo completamente lógico. Aprende a no esperarla. Dejar de esperar es una forma de protección, no es debilidad, es adaptación. Si no esperas que te celebren, no hay nada de qué decepcionarse. Si minimizas el evento antes de que ocurra, controlas el resultado. Si tú mismo dices no hay que hacer nada de verdad, antes de que alguien pueda decidir no hacer nada, no tienes que esperar para descubrir si ibas a importarles lo suficiente. Con el tiempo, esa estrategia se vuelve tan natural, tan automática, que deja de sentirse como una estrategia. Se siente como una preferencia, una característica. Soy así, no me gustan esas cosas. Los investigadores que trabajan en el área de estilos de apego en adultos, campo que se expandió enormemente a partir del trabajo de Philip Shaver y Cindy Hazan en los años 80 y 90, han documentado que las personas con estilos de apego evitativo no carecen de necesidades emocionales. Las tienen. Solo aprendieron a suprimirlas de manera tan eficiente que a veces ni ellas mismas pueden acceder a ellas directamente. La necesidad de ser visto, de ser recordado, de ser celebrado, sigue ahí, solo que envuelta en capas de no importa, que fueron acumuladas durante años.
Y esto crea lo que puede ser una de las paradojas más solitarias de la vida adulta. Las personas que más necesitan ser vistas son, con frecuencia, las que trabajan más activamente para no serlo. Ahora quiero que te quedes con eso un momento, porque lo que voy a decirte a continuación es la parte que a mucha gente le produce esa incomodidad específica de reconocerse en algo que no habían querido nombrarse. Hay investigaciones sobre regulación emocional que muestran que la supresión, el acto activo de no permitirse sentir o expresar una emoción, no hace que esa emoción desaparezca. Hace exactamente lo contrario. James Gross, psicólogo de la Universidad de Stanford y una de las figuras más influyentes en el estudio de cómo las personas manejan sus emociones, ha documentado extensamente a lo largo de décadas de investigación que suprimir una respuesta emocional requiere esfuerzo cognitivo activo y tiende a amplificar la experiencia fisiológica de esa misma emoción. Traducido, fingir que algo no importa cuando sí importa consume energía real y paradójicamente hace que importe más, no menos. Las personas que ignoran su cumpleaños no están en paz con ese día, están trabajando, están gestionando algo que si lo dejaran correr sin control podría sentirse demasiado. No saben exactamente qué es ese algo, pero el trabajo de mantenerlo a raya está presente, aunque nadie más lo vea. Hay algo más que actúa en esta ecuación y tiene que ver con la vulnerabilidad específica de ser el centro de la atención social. Para muchas personas, ser celebradas activa el sistema de recompensa del cerebro de manera directa. Hay calor, hay pertenencia, hay una señal clara de que importas. El cerebro lo registra como algo bueno y lo quiere más. Pero para otras personas, ser el centro de la atención social activa algo diferente. No es exactamente timidez, aunque puede confundirse con ella. Es algo más preciso, una sensación de exposición, como si en el momento de ser celebrado te volvieras momentáneamente translúcido y los demás pudieran ver dentro de ti cosas que normalmente mantienes muy guardadas. Tu necesidad de que esto importara, tu esperanza de que fuera genuino, tu miedo de que no lo sea. Edward Torrey Higgins, psicólogo de la Universidad de Columbia, desarrolló en 1987 lo que se conoce como la teoría de la autodiscrepancia. La idea central es que las personas experimentamos malestar psicológico cuando hay una distancia significativa entre cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestra imagen real, y cómo creemos que deberíamos ser, nuestra imagen ideal o la que creemos que los demás tienen de nosotros. Cuanto mayor es esa distancia, mayor es el malestar. Hay personas para quienes esa distancia es grande, que llevan años acumulando una imagen interna de sí mismas que no coincide con lo que creen que los demás ven cuando las miran. Y para esas personas, ser celebradas no produce placer, produce una forma específica de incomodidad. Porque ser celebrado cuando sientes que no lo mereces no se siente como un regalo, se siente como una mentira que los demás están creyendo. Y tienes que actuar que todo está bien mientras una parte de ti sabe que si ellos te vieran de verdad, si vieran exactamente lo que ves cuando te miras, la celebración se terminaría. Es mucho más fácil decir, no hay que hacer nada antes de que eso ocurra. Y todo esto conduce a algo que quiero decirte con cuidado, algo que no anticipaste cuando empezaste a ver este video. Hay un momento en la vida de casi todas las personas que ignoran su cumpleaños que funciona como bisagra, un momento que no siempre recuerdan conscientemente, pero que está ahí. Suele ocurrir entre los 12 y los 16 años, en esa ventana específica en que el cerebro está en medio de su remodelación más profunda y el sentido de identidad se está construyendo activamente, en que la pregunta ¿quién soy? Está más abierta y más vulnerable que en cualquier otro momento de la vida adulta. Piensa en un adolescente de 14 años. Ese día específico espera algo. No necesariamente una fiesta ni regalos elaborados. Puede ser solo que alguien recuerde sin que se lo recordaron, que alguien haga espacio en su agenda aunque tenga otras cosas, que alguien diga algo que vaya más allá del feliz cumpleaños automático y que demuestre que realmente piensa en él, en lo que le gusta, en quién es. Y ese algo no llega, o llega tarde, o llega de una manera que lo hace sentir peor que si no hubiera llegado. Una celebración organizada a desgano, un mensaje enviado 12 horas después, un regalo que claramente no requirió ningún pensamiento, un festejo que se convirtió en una discusión familiar sobre algo completamente diferente.
Lo que ese adolescente aprende en ese momento no es solo que los cumpleaños son decepcionantes. A ese nivel de procesamiento emocional, con ese cerebro todavía en construcción activa, lo que se graba es algo mucho más amplio. Si merezco que los demás se esfuercen por mí cuando se trata de mí. Si soy el tipo de persona que justifica ese esfuerzo. Y esa conclusión, formada en un estado de alta vulnerabilidad emocional, a una edad en que el cerebro no tiene todavía la madurez para contextualizarla o cuestionarla, se instala de una manera que es difícil de ver desde dentro. No se instala como un pensamiento, se instala como una certeza que se siente como un hecho del mundo. 30 años después, hay un adulto que pone el teléfono boca abajo y dice que los cumpleaños no le importan. Y técnicamente, en el sentido más literal, puede que tenga razón. La fecha en sí no le importa. Pero lo que esa fecha representa todavía resuena en algún lugar que no visita seguido. La pregunta de si merece ser recordado todavía está activa, solo que ya no se la formula conscientemente. La respondió a los 14 años y decidió que era más seguro no volver a abrirla. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que alguien te celebrara de verdad? No que estuviste presente mientras te celebraban, que lo recibiste, que te permitiste estar en el centro sin buscar una salida lateral, sin hacer la broma que aligerara el momento, sin redirigir la atención hacia otra persona, sin decir, ya, no exageren, no respondas eso todavía. Porque hay una última capa que conecta todo esto, y tiene que ver con la manera en que diferentes personas se relacionan con el tiempo. Michael Ross y Ann Wilson, investigadores de la Universidad de Waterloo en Canadá, estudiaron lo que llamaron la autoapreciación temporal, cómo las personas evalúan sus versiones anteriores en relación con quiénes son ahora. Lo que encontraron es que hay personas que, al pensar en quiénes eran hace 10 o 20 años, sienten una distancia emocional razonablemente saludable. Pueden ver a esa versión anterior con cierta compasión. Pueden reconocer el crecimiento, pueden celebrar la diferencia entre entonces y ahora. Pero hay otras personas para quienes el pasado no se siente distante, se siente cercano y muy vivo. Cada año que pasa no se registra como un año más de crecimiento, se registra como un año más de deuda. Lo que dijiste que ibas a hacer y no hiciste. Lo que eres ahora comparado con lo que creías que serías a esta edad. El cumpleaños, para estas personas, no es el comienzo de una nueva vuelta. Es el cierre de la anterior. Y el cierre se hace con una rúbrica que ellos mismos diseñaron y que casi nunca es compasiva. La rúbrica dice, avancé lo suficiente, soy lo que debería ser, usé bien el tiempo, y si la respuesta es no, o incluso si la respuesta es no lo sé, celebrar parece absurdo. ¿Qué estás celebrando exactamente? ¿Qué otro año pasó sin que llegaras a donde querías llegar? Esta es la manera en que las tres capas se conectan. El miedo al tiempo que pasa y lo que revela sobre la propia mortalidad. El aprendizaje temprano sobre si mereces ser el centro del cuidado ajeno. Y la vulnerabilidad de ser visto cuando la imagen que tienes de ti mismo no coincide con lo que crees que los demás están celebrando. No son tres cosas separadas que le ocurren a distintas personas. En la mayoría de los casos, actúan en simultáneo. Se refuerzan mutuamente. Construyen juntas una arquitectura de autoprotección que desde dentro se siente completamente natural y desde fuera parece solo una preferencia personal inofensiva. Pero no es inofensiva, porque lo que esa arquitectura protege al final es la capacidad de recibir. Y quien no puede recibir no puede realmente conectar, puede dar, puede cuidar a otros, puede ser generoso y presente y confiable. Pero hay algo en el intercambio completo, en el dar y recibir que sostiene una relación real, que permanece cerrado. Hay una imagen que quiero dejarte. Piensa en una ventana, no una ventana cualquiera. Una ventana en una casa donde la persona que vive adentro siempre ha tenido las persianas bajas, no completamente, sino a medias. Suficiente para ver afuera, sin que los de afuera vean adentro con claridad. Y durante años, esa persona ha pensado que así es más cómodo, que así está mejor. Que las persianas bajas son simplemente su estilo. Pero una ventana a medias no es solo una preferencia estética, es una forma de habitar el espacio. Define cómo entra la luz. Define qué conversaciones pueden ocurrir en esa habitación. Define cuánto frío o calor llega desde afuera. Y la persona que vive ahí se ha acostumbrado tanto a esa cantidad de luz que ha olvidado que eligió bajar las persianas en algún momento. Cree que así es la habitación, que así es ella.
Las personas que ignoran su cumpleaños tienen las persianas a medias, y el cumpleaños es el único día del año en que alguien desde afuera llama y dice: ¿puedes subirlas un momento? Solo un momento. Y eso, que debería ser simple, que debería ser bonito, activa todo el sistema de defensa que hemos pasado los últimos minutos explorando. Ahora bien, saber todo esto no cambia el patrón de la noche a la mañana. La comprensión intelectual es importante, pero no suficiente. Los patrones que se formaron durante años de experiencia acumulada no se deshacen con una sola conversación, aunque esa conversación llegue a lugares precisos. Lo que sí hace la comprensión es cambiar la relación que tienes con el patrón. Deja de ser algo que simplemente eres, una característica fija de tu personalidad, y empieza a ser algo que puedes ver. Y ver algo con claridad es siempre el primer paso para poder elegir de otra manera. Hay personas que al escuchar todo esto sienten algo parecido al alivio, un reconocimiento que lleva tiempo esperando ser formulado, como cuando lees la descripción de una experiencia que has tenido siempre, pero que nunca tuviste palabras precisas para nombrar. Ese alivio es información. Te dice que algo de lo que exploramos hoy resuena con tu experiencia de una manera que importa. Hay otras personas que sienten una resistencia, que piensan: no, en mi caso es diferente. Yo realmente no me gusta ese tipo de cosas. Y esa resistencia también es información, porque la psicología ha mostrado repetidamente que la intensidad con la que negamos que algo nos afecta suele estar en proporción directa con cuánto nos afecta en realidad. Y hay otras más que escucharon todo esto pensando en alguien específico, una persona cercana que siempre minimiza su cumpleaños, que dice que prefiere que no se haga nada y que se incomoda cuando se hace, pero cuya cara, cuando realmente nadie hace nada, dice algo diferente a lo que dice su boca. Si esa persona está en tu vida, ahora tienes una manera diferente de leerla, no desde la irritación de «¿pero qué quiere entonces?», sino desde algo más cercano a la comprensión de lo que está gestionando cada vez que ese día llega. El cumpleaños no es una celebración de un día. Es, para quien lo ignora, una pequeña radiografía de cómo alguien se relaciona con ser querido, de si puede recibir cuidado sin ponerle condiciones, de si confía en que va a seguir estando cuando lo busque, de si cree, en el lugar más honesto que tiene, que merece ocupar espacio en la atención y el tiempo de los demás. Las personas que ignoran su cumpleaños, en su gran mayoría, no lo ignoran porque no les importa. Lo ignoran porque les importa de una manera que no saben todavía cómo manejar, y porque en algún momento de su historia aprendieron que importarles demasiado es peligroso, que mostrar que esperaban algo es arriesgado, que la distancia es más segura que la cercanía cuando se trata de ellos mismos. Eso merece más compasión que el «es que soy muy sencillo para esas cosas» que te dan como explicación, y merece más compasión también de tu propia parte, si eres tú quien lo dice. Así que aquí está la pregunta que prometí dejarte abierta. No te pregunto si celebras o no tu cumpleaños. Eso es la superficie. Te pregunto algo más difícil. La última vez que alguien hizo algo por ti, algo que no pediste, algo que hicieron simplemente porque les importas, ¿lo pudiste recibir del todo? ¿O encontraste una manera de quitarle peso, de minimizarlo, de convertirte en el que da las gracias antes de que los demás terminen de dar, en lugar del que simplemente recibe? No tienes que responderme a mí, pero vale la pena que te la respondas a ti. Y si hay alguien en tu vida que pone el teléfono boca abajo en su cumpleaños, ya sabes lo que eso significa. No significa que no le importa, significa que le importa de una manera que todavía no sabe cómo sostener. Y la mejor cosa que puedes hacer por esa persona no es una fiesta sorpresa ni un día lleno de atención que la haga querer desaparecer. Es algo más simple, que recuerdes el día, sin drama, sin presión, sin que la obligues a gestionar tus expectativas sobre cómo debe reaccionar. Solo que recuerdes, que le mandes algo breve y genuino, que lo digas como se dice algo que es verdad y no necesita ser grande para serlo. A veces ser visto, aunque sea por un segundo, por alguien que realmente te ve, cambia algo que llevaba años sin moverse. Cuéntame en los comentarios cuál de estas tres dinámicas te resultó más cercana. El peso del tiempo que pasa y lo que eso activa, el aprendizaje temprano de no esperar que te celebren, o la incomodidad de ser el centro de la atención cuando sientes que no coincides con lo que los demás están celebrando.
Me interesa especialmente saber si reconociste a alguien específico mientras escuchabas esto y si ese reconocimiento cambió algo en cómo lo ves o cómo planeas tratarlo la próxima vez que llegue ese día. La próxima semana vamos a explorar algo que está conectado directamente con todo esto. ¿Por qué hay personas que son incapaces de pedir ayuda incluso cuando la necesitan con urgencia? ¿Y qué revela esa incapacidad sobre la imagen que tienen de sí mismas y sobre lo que creen que merecen? Si este video te movió algo, ese probablemente también lo hará.